Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles. El día de hoy continuamos con nuestras cápsulas sobre la clase de español y hoy tenemos el tema de la oración gramatical. Ese tema es un poquito más extenso en relación a la temática que el tema anterior. Pero es un tema también ya muy conocido por la mayoría. Es un tema que siempre se ve en los distintos grados. Entonces, vamos a ir desarrollando la temática, ¿verdad? La oración gramatical. Y para comenzar, tenemos un ejercicio que nos dice ordena las palabras para formar un enunciado coherente. El enunciado dice, las ventanas sucias que, ¿por qué hay? Están limpias muy, ¿verdad? Entonces, está desordenado y ustedes tienen que ordenarlo. ¿Cómo dice esa expresión? Las ventanas sucias que, ¿por qué hay? Están limpias, limpiar muy, están limpiar muy. Entonces, ¿cómo iría esa oración en realidad, verdad? Entonces, ahí queda el espacio. Les doy un minutito para que ustedes lo resuelvan, para que ustedes vean cómo va este ejercicio. Sí. ¿Ya lo tienen? Ok, excelente. Les dejo de compartir y les comparto nuevamente. Vamos a ver eh, un video. Aquí está el enlace y como siempre les digo, les coloco el enlace también en la plataforma para que ustedes puedan verlo. Otra cosa que siempre decimos es que estos videos tienen su propia autoría, ¿verdad? No son de nuestra autoría, entonces siempre dejamos correr un poquito más el video para que, eh, para que los propietarios del video, pues ellos darles el crédito, ¿verdad? Entonces vamos a ver este video. Vamos a compartir por aquí el sonido para que todos lo veamos. ¿Estamos listos? Ok. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción de este vídeo. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver la oración, el sujeto y el predicado. Pon atención, que empezamos. Primero vamos a resolver la pregunta ¿qué es la oración? La oración es un grupo de palabras ordenadas que expresa una idea o un sentimiento y contiene un verbo. Vamos a ver algún ejemplo. El capitán come mucho. Cumple las dos características. Es un grupo de palabras ordenadas y contiene un verbo. Vamos a aprender a localizar el verbo de la oración. Y os estaréis preguntando, ¿por qué es come? Bueno, pues tenemos dos razones. La primera, se puede poner en infinitivo, comer, es decir, los verbos cuando terminan en ar, er, ir. Segunda razón, lo podemos conjugar. ¿Y qué significa esto? Pues ponemos los pronombres, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas, y podemos poner el verbo con las diferentes personas. Yo como, tú comes, él, ella come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ellas comen. Por lo tanto, el capitán come mucho es una oración. Vamos a ver un segundo ejemplo. El abuelo canta en su casa. Cumple las dos características. Es un grupo de palabras ordenadas y además tiene verbo, que en este caso es canta. ¿Por qué? Porque lo podemos poner en infinitivo, cantar, termina entonces en ar, er, ir, y también lo podemos conjugar con los diferentes pronombres. Ponemos los pronombres y podemos decir yo canto, tú cantas, él, ella canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos, ellas cantan. Por lo tanto, el abuelo canta en su casa es una oración. Vamos a ver algún otro ejemplo más. Hasta luego. Hasta luego cumple una de las dos características. Es un grupo de palabras ordenadas, pero no tiene verbo. Por lo tanto, no es una oración. Y el último ejemplo.
Tenemos nunca, azul, de es. De las dos características solo cumple una. No es un grupo de palabras ordenadas, pero sí tiene verbo, que es es. Por lo tanto, al no cumplir las dos, no es una oración. Las oraciones las podemos dividir en sujeto. ¿Y qué es el sujeto? Pues el sujeto nos indica quién o qué realiza la acción, o de quién o qué se dice algo. Muy importante, quién o qué, porque puede ser persona, animal o cosa. Veamos algún ejemplo. El caballo corre mucho. Para localizar el sujeto, primero tenemos que identificar cuál es el verbo. El verbo es corre, debido a que lo podemos poner en infinitivo y lo podemos conjugar. Para localizar el sujeto, únicamente debemos preguntar quién al verbo. ¿Quién corre? La respuesta, el caballo, es el sujeto. Y dentro del sujeto encontramos el núcleo. El núcleo siempre es o el sustantivo o el pronombre. En este caso, caballo es nuestro núcleo, que es el sustantivo. Segundo ejemplo. María tiene 8 años. Localizamos el verbo, que es tiene. Tiene lo podemos poner en infinitivo tener y lo podemos conjugar con los diferentes pronombres. Por lo tanto, tienes el verbo. Y preguntamos ¿quién al verbo? ¿Quién tiene? La respuesta María es el sujeto. Y el núcleo del sujeto en este caso es el sustantivo María. Y veamos otro ejemplo más. Saltó muy rápido en la carrera. El verbo es salto, debido a las dos razones ya explicadas. Tiene infinitivo, que es saltar, y se puede conjugar con los diferentes pronombres. Entonces preguntamos ¿quién al verbo? ¿Quién saltó? La respuesta no aparece en la oración, es decir, nos la tenemos que imaginar. ¿Quién saltó? Pues él o ella. Por lo tanto, al no aparecer en la oración, se dice que es un sujeto omitido. Y ahora pasemos a ver el predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto, es decir, el resto de la oración. En este caso, corre mucho es el predicado, y el núcleo del predicado es muy fácil, porque siempre va a ser el verbo. En este caso, corre. En la siguiente oración, María tiene 8 años, es el predicado, y tiene, al ser el verbo, es el núcleo del predicado. Y en la última, saltó muy rápido en la carrera, es el predicado, porque como hemos dicho, el sujeto es omitido, no aparecía en la oración. Saltó es el verbo, por lo tanto es el núcleo del predicado. Y ahora te voy a poner unos ejercicios y las soluciones me las pones en los comentarios. Te diré si está bien o está mal. Escribe una oración con las palabras de cada recuadro y localiza el sujeto y el predicado. Las palabras en cada recuadro las tienes que ordenar, escribir una oración y me dices cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao. Muy bien. Bueno, a mí me gustan mucho estos videos de clases particulares en Ávila y también los de Aula 365. Me parece un excelente recurso para los niños, así que ustedes cada vez que necesiten de una temática pueden buscarla por aquí, en estas plataformas, que son grandes recursos. Bien, voy a dejar de compartirles un momento y les comparto entonces la presentación del tema que estamos viendo. Como les digo, estos enlaces quedan en el espacio que tenemos como plataforma, ¿verdad? Decíamos que una oración es una construcción gramatical que expresa una idea completa. En un párrafo, las oraciones se distinguen unas de otras porque comienzan con mayúscula y terminan con un punto. Aquí tenemos dos ejemplos. Llegué temprano es una oración porque expresa una idea completa. De repente, ¿qué sucedió? Pues llegó temprano por la mañana.
No es una oración porque no expresa una idea completa. ¿Qué sucedió temprano por la mañana? No se sabe. Entonces, toda oración debe de tener estas ideas completas, ¿verdad? Estas ideas gramaticales completas. En la siguiente diapositiva vamos a ver dos conceptos que son unimembres y bimembres. Una oración bimembre está compuesta por dos partes, que es el sujeto y es el predicado. El predicado indica la acción y el sujeto expresa quién realiza dicha acción. Por ejemplo, Roberto lee un libro, nuestro sujeto es Roberto porque es de quien estoy hablando en la oración. Ahora, nuestro predicado es lo que estoy diciendo de Roberto, que decimos que Roberto lee un libro. Entonces, eso sería una oración con nuestro sujeto y nuestro predicado. Ahora, las oraciones, esa es una oración bimembre, ¿verdad? Las oraciones unimembres están formadas por un solo miembro. Son oraciones que expresan una idea completa, pero no se puede dividir en sujeto y predicado. Por ejemplo, cuando tenemos la expresión fuego, es una expresión que tiene significado, pero no la podemos dividir en sujeto y predicado. O qué calor no se puede dividir. Por lo tanto, son oraciones unimembres. Recuerden, las oraciones bimembres son las que tienen separado, que podemos separar el sujeto y el predicado. Ahora, tenemos oraciones impersonales. Las oraciones impersonales carecen de sujeto porque no admiten una persona que realice la acción. En estas, el verbo haber siempre se usa en singular. Por ejemplo, habrá juegos divertidos. Es impersonal al utilizar este auxiliar haber, ¿verdad? Habrá juegos divertidos. Por eso decimos que es impersonal. Ahora tenemos también lo que son las oraciones simples y las oraciones compuestas. En este caso hay que determinar según la cantidad de verbos conjugados. Ya sabemos que un verbo es la acción, ¿verdad? Entonces, según esta cantidad de verbos conjugados, las oraciones pueden ser simples o pueden ser compuestas. ¿Cuándo son simples? Son simples cuando tienen un solo verbo conjugado. Entonces, en ese caso, tenemos las oraciones simples, ¿verdad? Un solo verbo conjugado. Por ejemplo, los hondureños, los nicaragüenses y los mexicanos son latinos. Entonces ahí vemos que tenemos un solo verbo. Y en este caso está marcado en negrita y es son, ¿verdad? Ese sería nuestro verbo.
Luego tenemos las oraciones compuestas. En el caso de las oraciones compuestas, tenemos que tienen dos o más verbos conjugados. Por ejemplo, Felipe llevó a Celina a un hospital, ya que ella enfermó gravemente. Y como en el ejercicio anterior, vemos que está marcado en negrita los dos verbos, en este caso llevó y enfermó. Entonces, ahí podemos distinguir que esta es una oración compuesta porque tiene dos verbos conjugados. Oraciones simples, un verbo conjugado. Oraciones compuestas, dos o más verbos conjugados. Ahora, según el tipo de verbo, las oraciones también se clasifican. Y en este caso tenemos las oraciones copulativas. ¿Cuándo una oración es copulativa? Sencilla, sencillito. Tienen un verbo copulativo y los verbos copulativos son tres. Entonces, los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Entonces, tenemos tres verbos copulativos. Tenemos unos ejemplos acá. El jugo de naranja es dulce y la expresión es significa que es un verbo copulativo. Recuerde que son ser, ser, estar o parecer. Es sería ser, ¿verdad? El verbo copulativo ser. Luego la naranja parece dulce. Mire, parece es un verbo copulativo parecer. Entonces, una oración es copulativa cuando tiene estos tres verbos. Los verbos copulativos ser, estar o parecer. Luego tenemos las oraciones predicativas. En este caso nos dice que tiene un predicado verbal, por lo cual se le atribuye una acción al sujeto. Mis papás y el abuelo leían tranquilamente. Mire, leían. Ahí tenemos un predicado verbal. Leían tranquilamente. En la siguiente tenemos las que son transitivas, que tienen un verbo que necesita completar su significado con un objeto directo. Mi mamá compró unos zapatos. Como es transitiva, necesita de un objeto directo, que compró unos zapatos. Y en ese caso tendríamos nuestras oraciones transitivas. Pero las intransitivas, que es otro tipo de oración, son las que no permiten o no necesitan complementar su significado con un complemento directo. Las golondrinas volaron hacia el cielo. Miren, las golondrinas volaron hacia el cielo. No necesita complementar su significado. Se entiende que las golondrinas han volado hacia el cielo. Luego tenemos una explicación de lo que es el sujeto y lo que es el predicado también más adelante. Entonces, el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo en la oración. O sea, es de quien yo estoy hablando. Tiene un núcleo que puede ser sustantivo propio, un sustantivo común o un pronombre. Cuando hablamos de sustantivo nos estamos refiriendo a todo, ¿verdad? Prácticamente. Ya sea, como dice el contenido, ya sea una persona, ya sea un animal, ya sea una cosa. Este escritorio en el que estamos hoy, este es un sustantivo, o usted es un sustantivo, yo soy un sustantivo. Este espacio donde trabajamos es un sustantivo, un vehículo es un sustantivo. Entonces, prácticamente todo es un sustantivo. Ahora, esto tiene un núcleo que puede ser sustantivo propio, decíamos, ¿verdad? Un sustantivo común o puede ser un pronombre, hablando de los pronombres personales que nos aparecían en el video que vimos al inicio. Si el sujeto tiene un solo núcleo, recibe el nombre de sujeto simple. Si tiene varios, se le denomina sujeto compuesto. Por ejemplo, Claudia y Guillermo participan en la carrera. ¿De quién estamos hablando? De Claudia, de Claudia, perdón, de Claudia y de Guillermo. Entonces, estamos hablando de dos. Eso sería un sujeto compuesto. Ahora, el perro de Claudia es muy amistoso. ¿De quién estoy hablando? Del perro de Claudia. Entonces, estoy hablando nada más de uno, de un sujeto. Entonces, este sería un sujeto simple. Aunque esté mencionando a Claudia, no indica que Claudia sea sujeto, ¿verdad? Porque simplemente hace la referencia de que el perro es de Claudia.
¿Comprendimos? ¿Estamos bien? Ahora, los modificadores del sujeto. El núcleo del sujeto puede estar acompañado de otras palabras que modifiquen su significado. Es por ello que reciben el nombre de modificadores. En este caso tenemos tres modificadores. Están los modificadores directos, los modificadores indirectos y la aposición. En el caso de los modificadores directos están unidos directamente al núcleo del sujeto, sin preposiciones ni nexo. Recordemos que las preposiciones sirven para enlazar dos ideas, ¿verdad? Dos palabras o dos ideas. Los artículos y los adjetivos pueden funcionar como modificadores del sujeto. Otra cosa es que los artículos siempre van antes del sustantivo, ¿verdad? Por ejemplo, el carro, él es el artículo y carro sería el sustantivo. Y los adjetivos, pues van después porque los adjetivos expresan una cualidad, los adjetivos expresan una cualidad del sustantivo, cualidades o características del sustantivo que lo vamos a ver en el siguiente tema. Por ejemplo, un amable señor, ¿verdad? Nos indicó la dirección. Entonces tenemos que el artículo indefinido un más un adjetivo calificativo amable, ¿verdad? Un amable señor. Y estamos hablando de que el núcleo del sujeto es señor. Estos tres niños valientes rescataron al gato. Aquí tenemos un adjetivo demostrativo, estos, más un adjetivo numeral, que serían tres, y un adjetivo calificativo, valiente. En este caso, nuestro núcleo del sujeto es niños. También tenemos los modificadores indirectos, que son palabras o frases que se unen al núcleo del sujeto mediante una palabra conectora, como un nexo o una preposición, ¿verdad? Repetimos, las preposiciones son las que nos sirven para enlazar palabras o dos ideas. Por ejemplo, el automóvil de mamá está en el taller. Recordemos que las preposiciones, entre algunas de ellas, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, so, durante, mediante, versus, vía, y por ahí me falta alguno. Estas son algunas preposiciones, ¿verdad? Las más utilizadas. Entonces, nos está enlazando la idea. Dice que el automóvil ¿de quién? Ahí está la preposición. El automóvil de mamá está en el taller. O un libro como este. Mire, ¿cómo sería nuestra preposición? Como este es difícil de conseguir. Luego tenemos lo que son las aposiciones, que es una frase que complementa o amplía el significado del núcleo del sujeto. Puede suprimirse, cuando hablamos de suprimirse, es quitarlo, ¿verdad? Puede quitarse de la oración o intercambiar su posición con el núcleo del sujeto sin que la oración pierda sentido. Y en este caso, las aposiciones siempre van entre comillas, entre comas. Por ejemplo, Luis Bonan, el informático guatemalteco. Miren, ahí tenemos nuestra posición. Recordemos que la posición es una aclaración que se está haciendo. Entonces dice que Luis Bonan, el informático guatemalteco, inició el proyecto Duolingo. Es como decir que el informático guatemalteco, Luis Bonan, inició el proyecto de Duolingo. ¿Ven? El informático guatemalteco Luis Bonan inició el proyecto de Duolingo. O Luis Bonan inició el proyecto Duolingo. Entonces, vemos que podemos quitarlo o podemos cambiarlo de posición y la oración siempre va a tener sentido. Aquí tenemos algunos ejemplos. El árbol grande del parque se ve desde acá. Tenemos un modificador directo, un núcleo, otro modificador directo, un modificador indirecto. Aquí también tenemos modificador directo, núcleo, modificador indirecto, núcleo, una posición, el predicado, núcleo a posición, modificador directo y un núcleo, modificador directo, núcleo y un modificador indirecto en estas oraciones. Ahora, hablando del predicado, el predicado es la parte de la oración que se construye en torno al verbo. En este caso, tenemos que el núcleo del predicado es un verbo conjugado y puede aparecer acompañado por complementos que amplíen su significado. Aquí tenemos varios también.
Vamos a ver el objeto directo o complemento directo, eh, que es el que recibe directamente la acción del verbo. Se puede identificar mediante la pregunta ¿qué? O con la sustitución de los pronombres, perdón, lo, la, los y las. Veamos el ejemplo. Comimos un pastel delicioso. ¿Qué comimos? Un pastel delicioso. O sea, lo comimos. Ahora, Clara leyó una novela de ciencia ficción. ¿Qué leyó? Una novela de ciencia ficción. Entonces, la leyó, ¿verdad? Y ahí se cumple el objeto directo. También tenemos que los verbos que requieren un objeto directo se denominan transitivos. Los que no lo necesitan se llaman intransitivos y ya habíamos visto en unas diapositivas anteriores que era transitivo e intransitivo. Mamá compró un televisor nuevo, es un verbo transitivo, necesita un objeto directo. Y Pablo participó en la competencia, es un verbo intransitivo, no necesita de un objeto directo. Luego tenemos los complementos u objetos indirectos. Es a quien va dirigida la acción del verbo. Se identifican con preguntas como ¿a quién o a quiénes? Los bomberos ayudaron a los afectados por el incendio. ¿A quiénes ayudaron los bomberos? A los afectados por el incendio. Entonces, ahí vemos que la acción del verbo recae sobre los afectados. Y aquí se cumple el propósito de la temática. Ahora, los complementos circunstanciales, es un poquito más amplio y se parecen mucho a los adverbios, ¿verdad? Dice que los complementos circunstanciales indican las circunstancias en las que ocurre una acción. Pueden ser de tiempo, de lugar, de modo, de finalidad, de instrumento, de causa, de compañía, entre otros más. En el contenido de nuestro libro de texto y para propósito de esta clase, tenemos esto, ¿verdad? Circunstancial de tiempo, complemento circunstancial de tiempo, ¿cuándo? Carol vendrá pronto. ¿Cuándo vendrá? Pronto. De lugar, ¿dónde o a dónde? Él no vive aquí. ¿A dónde no vive? Aquí no vive. De modo, ¿cómo? Levántalo con cuidado. ¿Cómo lo va a levantar? Con cuidado. De finalidad, ¿para qué? Traje las pelotas para que juguemos. De instrumento, ¿con qué lo vamos a hacer? Aplica la témpera con un pincel. De causa, ¿por qué? No te lo dije porque no lo sabía. Y de compañía, ¿con quién? Hoy hablé con Sofía. Entonces, ahí vemos que se cumplen todos estos propósitos, ¿verdad? Veamos. Bien. En la siguiente diapositiva tenemos otro video. Voy a dejar de compartirles por acá un momento. Y vamos a ver otro video que nos habla sobre lo que son los modificadores del sujeto. Entonces, déjenme que se los coloco por acá. Veamos. Ah, ya perdí. Aquí está. Modificadores del sujeto, compartimos el sonido y damos iniciar. Como les digo, estos videos también de Aula 365 son muy buenos. En las oraciones usamos modificadores para ampliar el significado de sustantivos o de verbos. ¿Quieres saber cómo? ¡Mira! Les voy a dar un párrafo y ustedes me dirán cuántas oraciones hay y cuáles son. Léelo en voz alta, por favor. Julio, mi amigo, se mudó a la casa de la esquina. Todos los sábados nos reunimos allí para jugar. Los niños del vecindario aparecen de a poco. Las tardes pasan tan alegres. Las carcajadas, como estallidos, irrumpen en el silencio de la siesta. Matías le presta la bicicleta a Tomás, pero el campeonato es mío, como siempre. Si no me equivoco, son 7 oraciones. Muy bien, Michael. Son todas oraciones bimembres. Tienen sujeto y predicado, 2 miembros. En la primera, ¿de quién hablamos? ¿Cuál es el sujeto? Julio, mi amigo, y el resto es predicado. Perfecto.
Y el núcleo, la palabra más importante de ese sujeto, es Julio. Lo que va entre comas se llama aposición, es un modificador del sujeto. Tanto el sujeto como el predicado tienen siempre una palabra más importante que no puede faltar. Ese es el núcleo. Lo demás que está en el sujeto o en el predicado son modificadores de los núcleos. Los modificadores nos dan datos de esos núcleos, amplían la información de la oración. Cuando en el ejemplo se habla de Julio, se aclara también que es un amigo. Mi profe, me enseña bastante sobre lengua. ¡Qué divertido jugar con las palabras! Muy bien, Aulis. Aún queda mucho por aprender. ¿Qué haces, Mati? Trato de ver a quién debo entregarle unos papeles. Mi mamá me dejó esta nota. Pasará el arquitecto, el señor Fernández. Entrégale los planos. El sobre blanco con los planos está sobre el mueble del comedor. Besos, mamá. ¿Y cuál es el problema? Que no sé si le tengo que entregar el sobre al arquitecto o al señor Fernández. Pero Matías, es lo mismo. El señor Fernández es aposición. Ahora ya no tengo dudas. Le entrego el sobre al arquitecto, que es el mismo señor Fernández. Ya me quedó todo más claro. No te olvides de bajar la app de Aula 365 y responde. ¿Qué otro tema te gustaría aprender? ¡Adiós! Bien, como les decía, estos videos de Aula 365 también me gustan muchísimo. Generalmente los utilizo mucho. Bien, continuamos con nuestra presentación por acá. Ok, aquí estamos. Y aquí tenemos un ejemplo rápido, un ejercicio rápido, para que ustedes lo vayan respondiendo. Dice que con verde vamos a señalar el sujeto y con rojo el predicado de la oración. La naranja es una fruta que tiene vitamina C. Esa es la primera oración. Identifiquen el sujeto y el predicado. María José canta en el coro de la iglesia. ¿Cuál es nuestro sujeto en esa oración? ¿Y cuál es nuestro predicado? La pintura de Vincent Van Gogh está en el museo. Por ahí vi también en un centro comercial aquí de que viene esto de Van Gogh también, el Museo Van Gogh virtual. No, no es virtual, es con realidad aumentada, algo así. En un centro comercial aquí hacia el sur de la capital. Ahora, subraya según la clave el núcleo, el modificador directo, el modificador indirecto y la aposición. El padre del vecino mira por la ventana. Jacinto, el jardinero, cortó las primeras flores. Y el cabello blanco de mi abuela, de mi abuelita, es hermoso. ¿Cuáles son el núcleo, el modificador directo, modificador indirecto y la aposición? Recuerden que tienen un cuadernillo de trabajo y ahí en ese cuadernillo de trabajo hay ejercicios para que ustedes puedan realizar según cada tema, ¿verdad? Para que vayamos desarrollando estas habilidades. Nuestra frase de este periodo: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como la oportunidad de penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Espero que hayamos quedado claros con el tema del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y nos veremos en la próxima clase. Así que nos vemos. Un gusto. Adiosito.